nuevamente visitar Tesalonicenses. Nos vamos de Lucas a Tesalonicenses y vamos a mirar aquí lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, capítulo 3, del 1 al 13. Originalmente le había puesto el tema perseverando en la fe, pero le añadimos un poquito más, lo hicimos más largo el tema, perseverando en la fe en medio de las tribulaciones. Porque si examinamos este capítulo 3 de Tesalonicenses, es lo que Pablo, la preocupación más bien que él tenía de que los tesalónicos estuvieran en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, con sus Biblias abiertas y para redimir el tiempo, ya después vamos a estar examinando cada uno de los versículos. Vamos a orar y luego ya después vamos a estar compartiendo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos nuevamente gracias por el momento que tú nos das, Señor, de venir a este lugar. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, quien nos ha salvado. Es tu palabra, la predicación y el Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias, oh Dios, que realmente es una bendición de reunirnos el día domingo, en esta mañana, para venir y reconocer tu bondad, reconocer tu poder, reconocerte a ti y darte gracias y a la misma vez escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y pedimos que tú hables a nuestros corazones, que la palabra de Dios sea expuesta con claridad. Y también te rogamos por nuestros amigos que no te conocen, para que ellos en esta mañana puedan abrir sus corazones y que el Espíritu Santo traiga convicción a sus vidas. Te damos gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Y en este día, en este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo era el padre espiritual de la iglesia en Tesalónica, como muchas de las otras iglesias donde él estuvo, era en sus obras misioneras, que Pablo hizo 3 obras misioneras, y la iglesia en Tesalónica fue fundada en su segundo viaje misionero. Si nosotros ahí examinamos en el libro de los Hechos, capítulo 17, en el versículo 1, ahí nos dice, pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, dice, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces, en esta ciudad de Tesalónica, el apóstol Pablo, allí predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí Pablo habló acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es un punto clave a nosotros al predicar el evangelio. Siempre debemos incluir lo que Cristo hizo y sobre todo que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado aquí nos dice en Hechos que algunos creyeron el evangelio, pero también nos dice que un gran número de mujeres creyeron al mensaje de Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, él tenía un gran amor por la iglesia, específicamente por la iglesia en Tesalónica, un amor sincero. Constantemente oraba por ellos, oraba para que ellos perseveraran en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, si leemos nosotros el contexto, el capítulo 2 del versículo 17, entonces en este capítulo 2 de Tesalonicenses 2:17, él fue separado de ellos. No es de que él quería separarse, pero ahí nos dice que el Satanás lo estorbó. Entonces tuvo que separarse por algún tiempo
Pero además de el amor que él tenía de ellos, sobre ellos, él estaba muy orgulloso de esta iglesia tesalónica, capítulo 2, verso 20, y lo dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pero por el hecho de que estaba él separado de ellos, entonces esto estaba causando un dolor, agonía, estaba causando mucha preocupación por los tesalonicenses, porque realmente no sabía la condición espiritual. Claro, les predica y todo, pero no sabía cómo ellos se encontraban. Y por eso allí, si empezamos ahora el versículo 1, 3:1, 1 Tesalonicenses 3:1, entonces ahí ya dice: por lo cual. Entonces, nuevamente hay que mirar el contexto y dice: por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, nuevamente, Pablo, como Pablo era el padre espiritual, tenía una gran preocupación de los tesalonicenses, porque en verdad a Pablo le importaban sus hijos espirituales. Tenía un gran amor. Entonces, él quería saber el estado espiritual de ellos. Recordemos algo, que en aquellos tiempos, pues ellos no tenían los medios de comunicación como los tenemos hoy en día, que uno puede comunicarse al otro lado del mundo en cuestión de segundos, no solamente una voz audible, sino que ahora podemos ver, ¿no? La comunicación es muy rápida, pero en aquel tiempo ellos no tenían nada de comunicación, lo hacían por medio de cartas. Yo todavía me acuerdo en los 70s, en los 80s, cuando no había el internet, ¿qué hacíamos? Siempre nos comunicábamos con... Y sabe una cosa, era muy emocionante, honestamente. Cuando uno recibía, especialmente estaba en otro país y recibía una carta de sus seres queridos, wow, simplemente nomás de recibir la carta, y uno estaba tan emocionado de abrir esa carta, ¿no? Era muy emocionante. Pero hoy en día, por los textos y todo eso, pues como que ya nos emocionan, ¿no? De tal manera que las cartas a veces hasta las conservamos todavía. Algunas de esas cartas que recibíamos todavía las conservamos. Pero no, en aquel tiempo, nuevamente Pablo quería saber el estado espiritual, no había manera. Entonces se escribían por cartas, pero en este caso, por el hecho de que la preocupación, entonces Pablo envía a Timoteo para, él no podía verlos, envía a Timoteo para saber el estado espiritual. Y lo dice, por eso dice el versículo 2, dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un fiel siervo de Dios, uno que estaba al servicio de las cosas de Dios. Amén. Entonces, Pablo, él podía confiar en Timoteo. Amén. Él podía confiar, era su hijo espiritual, podía confiar en Timoteo, mucha confianza, aunque Pablo sabía que Timoteo era joven y posiblemente carecía, como algunos dicen, carecía de madurez. Pero aún así, Pablo sabía que Timoteo era un fiel siervo de Dios, que Timoteo lo podía confiar. Además, Timoteo era colaborador del evangelio de Cristo. Entonces, para Pablo era de suma importancia enviar a este joven para saber el estado espiritual. Entonces la pregunta es: ¿para qué estaba siendo enviado? Allí está el versículo 2. Miren allí en sus Biblias, versículo 2, dice: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es decir, Timoteo, él iba con una misión. No puede estar allí, no sé el estado espiritual de ellos, pero Timoteo, él va con esa misión. Él quiere para animarlos en la fe de Cristo, para ayudarlos a confiar en Cristo,
para alentarlos en su vida cristiana. Alabado sea el nombre. ¿Por qué? Porque nuevamente a Pablo sí le importaba mucho la salud espiritual. La salud espiritual de los creyentes, en este caso Tesalónica, le importaba mucho para que ellos continuaran, porque las iglesias en aquella época estaban siendo amenazadas por las falsas doctrinas, por los falsos apóstoles, los falsos ministros. Entonces, él quería que la iglesia se conservara firme en la sana doctrina. Amén. Que ellos no abrazaran esas doctrinas erróneas. Amén. Sino que ellos, y es lo que realmente nosotros debemos desear, que estemos bien plantados en la palabra de Dios, en Cristo, en la pureza del evangelio. Esa es la preocupación grande, hermanos. La pureza del evangelio. Amén. Que nos debe de importar la salud espiritual de los miembros. Bendito sea su nombre. En las últimas, en lo que yo he estudiado en los últimos, no sé, 30, 40 años, que hemos estudiado un poco, entonces en esas últimas décadas se han levantado muchos métodos de crecimiento. Es decir, ¿qué es crecimiento? Donde las iglesias o movimientos o denominaciones optan un método para hacer crecer una iglesia. Amén. O sea, métodos de crecimiento, agarran estos métodos, pero realmente cuando son examinados a la palabra de Dios, o sea, no, más bien, no están alineados a la palabra de Dios. Amén. Entonces, a través de estos años, muchas denominaciones, iglesias, han abrazado estos movimientos y realmente al examinar han hecho un gran daño al cristianismo. Honestamente, han hecho un gran daño al cristianismo. Iglesias que una vez predicaban a Cristo, predicaban la sana doctrina, donde iglesias estaban bien fundadas en la palabra de Dios. Y ellos tenían un buen deseo de hacer crecer a la iglesia, como todos nosotros. Tenemos ese deseo de que la iglesia crezca. Yo en ocasiones me he mirado tentado de agarrar estos métodos y esto aquí y acá, porque uno quiere hacer crecer la iglesia. Pero desafortunadamente no es algo que están alineados a la palabra del Señor. Por eso Pablo dice ahí, pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Algunos, y lo aquí describe que son espíritus engañadores y son doctrinas de demonios. Y no hay otra manera para describirlos. Si los examinamos a la luz de la palabra, son doctrinas de demonios. Ahora, permítame brevemente, porque no voy a entrar en detalles, pero brevemente mencionar algunos de estos movimientos en las últimas quizás 30, 40 años. El movimiento G12, algunos de ustedes quizás lo han escuchado, que este movimiento G12 que fue inventado por César Castellanos en los 80, 83, 84, que supuestamente él recibió una visión del Señor de un método, de una visión que le llamaba el gobierno 12 o G12, el gobierno 12. Y este método supuestamente era para hacer crecer la iglesia. Amén. Y miles de iglesias abrazaron este pensamiento, este movimiento. Amén. Y nuevamente el propósito o la visión G12 era simplemente números, agarrar números, pero sacrificaron la sana doctrina.
Otro movimiento que apareció en los 70, 60, 70, que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Algunos de ustedes están un poco familiarizados. El Evangelio de la Prosperidad, que enseña que los creyentes, usando la fe, ellos pueden gozar de un cuerpo sano, pueden ser prósperos, amén, y pueden tener riquezas materiales. Ahora, y esta enseñanza dice que si tú no recibes eso, dos cosas: o estás en pecado o no tienes fe. Amén. Y nuevamente, miles de congregaciones abrazaron y la están abrazando esta errónea enseñanza. Y por ejemplo, una enseñanza popular que se escucha mucho: siembra una semilla de fe y Dios te va a bendecir. Siembra tu semilla. Otro movimiento que quizás algunos no están muy familiarizados, que se llama el movimiento llamado la Nueva Reforma Apostólica, que empezó como el año 2008, 2010, que supuestamente este movimiento era para restaurar el ministerio del apóstol y del profeta. Y muchos hombres agarraron este movimiento, y por eso que hoy en día en las redes sociales abundan los apóstoles, abundan los profetas y las profetas. Amén. Y nuevamente miles de iglesias abrazaron este pensamiento. Otro pensamiento o ideología, podemos decirlo, que es el feminismo que ha entrado a la iglesia. Y el feminismo es el pensamiento o ideología que dice que las mujeres deben o tienen el mismo derecho que los hombres. Amén. El derecho de igualdad, el derecho de recibir el mismo salario, ese pensamiento se metió a la iglesia, y por eso también el derecho de predicar. Por eso hoy en día abundan las pastoras. Esto es algo nuevo. En los 70s, en los 80s no era muy conocido, pero hoy en día en la mayoría de las iglesias tienen pastoras. Amén. Otro es, y nuevamente estoy dando un vistazo porque podemos entrar en detalles, pero eso es en la clase de estudio bíblico. Amén. Pero el otro movimiento que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, este movimiento tiene el fin de unir a todas las congregaciones cristianas y no cristianas. Los musulmanes, los testigos, los mormones, el hinduismo, los espiritistas, bla, 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 bla. La lista puede seguir. Amén. Entonces, hay un gran número de textos bíblicos donde nos hablan que nosotros no debemos de asociarnos con esta gente que no cree en la sana doctrina. Amén. Hay muchos versículos. Solamente aquí, segunda de Juan capítulo 1, y podemos tener, pero solamente dos. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? En la doctrina de Cristo. Y hermanos, honestamente, da tristeza de aquellos que no han perseverado en la doctrina de Cristo, que se alejan de la doctrina de Cristo. Dice: no tiene a Dios el que, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Y lo dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, en tiempos de Pablo, pues todo eso abundaba, hermanos. Por eso lo que acabamos de mencionar no es nada nuevo. Y nuevos movimientos se van a levantar.
nuevos pensamientos para supuestamente hacer crecer la iglesia del Señor. Oh, que mira, este sí va a servir. Hermanos, hay que apegarnos a la palabra del Señor. Amén. En el tiempo de Pablo, las filosofías, huecas filosofías, las ideologías, las falsas doctrinas estaban golpeando. La iglesia de Cristo era amenazada por estos muchos pensamientos, como nuevamente ya mencionamos hoy en día. Amén. Por eso Pedro y Judas nos dicen que las herejías y los hombres que ellos entran encubiertamente, que parece que son ovejas, pero son lobos. Amén. Yo sé que a muchos pues como que se desconectan y no, ¿para qué habla de eso negativo? Sí, o sea, la gente a veces, los creyentes, no hablen de esas cosas negativas. Pero es la realidad, hermanos. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, Pedro está citando el Antiguo Testamento. Amén. O sea, en el Antiguo Testamento que se presentaron falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo dice Judas 4, porque nomás es un capítulo ahí. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo estaba bastante afligido. Estaba afligido, preocupado por la salud espiritual de los hermanos en Tesalónica. Porque a él le importaba mucho perseverar en la fe de Cristo, perseverar en la sana doctrina. A él le importaba mucho que los creyentes tuvieran una fe sólida. Y es por eso que nosotros, la iglesia, debemos conocer qué es lo que nosotros creemos, por qué lo creemos, para que cuando vayamos y nos enfrentemos con aquellos que contradicen, tengamos argumentos sólidos, argumentos basados a la palabra de Dios. De que no hablamos nomás por hablar, por emoción, porque a veces hablamos nomás por emoción. No, tenemos argumentos sólidos, hermanos, basados en la palabra de Dios. Entonces las cartas eran primeramente para animarlos en su caminar con Cristo, y segundo, para que no se desviaran del camino verdadero. Porque los cristianos en el primer siglo, ellos enfrentaban grandes tribulaciones, grandes persecuciones. Constantemente eran perseguidos por los judíos fanáticos, judíos extremistas, que ellos constantemente atacaban a los cristianos. Además, había los filósofos, el pensamiento de los filósofos que también estaba penetrando ahí. Y no nomás eso, el imperio romano no era amigo de los cristianos. Especialmente cuando los cristianos abiertamente declaraban: Jesús es el Señor. Curias Jesús. Jesús es el Señor. Su lealtad era a Cristo. Para ellos Cristo era el supremo rey, Cristo era el Señor. Pero en el imperio romano decían ellos que el emperador casi era divino.
casi era divino. Por lo tanto, el Imperio Romano declaró a César como el Señor. Y ahí es donde los cristianos pues eran perseguidos, porque ellos declaraban: Cristo es el Señor. Y nosotros debemos declarar: Cristo es el Señor. Aunque no suene popular hoy en día, Cristo es el Señor. Cristo es el único Salvador. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo tiene supremacía. Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso Pablo escribe a los Corintios 8:6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué verdades, hermanos? ¿Qué verdades? Continuemos el versículo 3, Tesalonicenses 3, y dice: a fin de que nadie, nuevamente las tribulaciones que amenazaban a la iglesia y todo lo demás, pero Pablo les dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Es decir, no se sorprendan. No se sorprendan, porque van a ser atribulados, para que no se perturben, para que no se conmuevan. Porque Pablo desde un principio les advirtió, los preparó, que iban a venir tribulaciones, aflicciones, por causa de seguir a Cristo. Y ahí dice en el versículo 3, dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, deben saber que tenemos que hacer frente a estos problemas. Amén. Para que digan: no les dije. Nadie me dijo nada. No, ya te he dicho. Amén. Porque así el Señor nos dijo que íbamos a pasar tribulaciones. Jesús nunca dijo a sus discípulos: si ustedes me siguen a mí, todos sus sueños serán realizados. Vivirán una vida feliz. Siempre tendrán paz. ¿Eso les dijo Jesús? No. O que por el resto de sus vidas ustedes van a ser felices. Mire lo que el Señor les dice en Mateo 10:16. Dice: he aquí, les dice el Señor a sus discípulos: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Ay! ¡Wow! No, yo no quiero seguir este evangelio. Si es así, no. ¿Se recuerdan de la película del progreso del peregrino? El tibio. Ay, no, yo no quiero seguir este. Buena película, por cierto. Ay, no, nunca me dijeron. Entonces dice aquí, como ovejas en medio de lobos, dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque dice: os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El jueves miramos un documental y Kirk Cameron, él dijo, voy a parafrasear, y él dijo: nosotros seríamos deshonestos si les decimos a la gente que al venir a Cristo los hará felices y se acabarán sus problemas y que no experimentarán tribulaciones. La realidad. Si les decimos a la gente no creyente que se acaban todos sus problemas, estamos siendo deshonestos. Amén. Debemos estar conscientes que nosotros vivimos en un mundo controlado por el príncipe de las tinieblas. Amén. Un mundo que odia
y rechaza la verdad. Un mundo que no conoce a Dios. Un mundo que se ha rebelado en contra de esa autoridad suprema. Y esto es lo que hemos visto, hermanos, aquí en este país. Miramos cómo la rebeldía, la juventud y las protestas y tanta. Es una rebeldía contra la autoridad de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15:19, dice: si fuerais de este mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso dice, el mundo que os aborrece. Porque a veces se nos olvida, hermanos, nosotros no somos de este mundo. Se nos olvida que seremos aborrecidos por el mundo. Y la pregunta, hermanos, ¿por qué es que el mundo nos aborrece? La respuesta ahí está en Juan 3:20, hermanos. Ahí está ¿por qué el mundo nos aborrece? Ahí en Juan 3:20 ahí dice: porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. La luz de Cristo, la verdad, es la que nos abre los ojos, la que nos hace ver nuestro pecado, la que nos dice que estamos mal. Y luego dice: aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, el mundo nos aborrece porque hacen lo malo, porque aborrecen la luz. El mundo nos aborrece porque no quieren ser reprendidos por la luz. Les incomoda. Y vienen a una iglesia donde se habla en contra del pecado y, ay, pues ¿quién es aquel? Amén. Y muchos inmediatamente se tratan de defenderse. Dios me acepta tal como soy. Amén. Dios no castiga a nadie. ¿Han escuchado eso? Amor, love, love, love. What is that? Dios ama a todos. ¿Quién eres tú para juzgarme? Nadie es perfecto. Y yo entiendo. Nadie de nosotros somos perfectos. Si aquí hay un perfecto, se equivocó de iglesia. Se equivocó de iglesia. Porque pregúntame a mi esposa, yo tengo muchas imperfecciones, muchas cosas que necesito que mejorar. Otros dicen: oh, yo solo me guío por mi corazón. Mi corazón me dice que estoy bien. No, no. ¿Qué dijo Cristo? Del corazón salen los ¿qué? Los adulterios, malos pensamientos. No se guíe por su. Never guide yourself. My heart tells me. Mi corazón me. Nunca, nunca. O todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso? Todos somos hijos de Dios. Pero hermanos, continuemos. Versículo 4 dice: porque también estando con vosotros, y nuevamente Pablo que les os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, les advertimos, les habíamos dicho. Amén. Solamente seremos deshonestos si no les decimos a la gente lo que pueden pasar por servir a Cristo. Ahora, ciertamente hay muchas bendiciones espirituales cuando nosotros seguimos a Cristo, claro que sí. Somos salvos, escogidos por Dios para ser salvos, justificados por el Espíritu, llamados de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Son bendiciones espirituales. Nuestros pecados han sido perdonados. Oh, tenemos la esperanza de la resurrección. Todos son bendiciones espirituales y muchísimas otras bendiciones. Amén. Pero por el otro lado,
de la moneda, hermanos, bueno, tenemos que decir a la gente, a los inconversos, lo que esperan, lo que pueden pasar al venir a Cristo. Amén. Tenemos que decirles la verdad, que venir a Cristo la vida no va a ser fácil. Amén. Que en el momento que se convierten a Cristo, empieza la lucha espiritual. Empieza esa lucha espiritual, hermanos. El enemigo, la carne y el mundo empiezan a golpear y a... Amén. Los deseos no se terminan, hermanos. Los deseos pecaminosos, si te quieren llevar a hacer el pecado, a pecar, porque nos acordamos del pecado que era, lo saboreamos, y ahí es donde entra, hermanos, la tentación, y cedemos a la tentación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Eso es una lucha continua, la lucha contra el materialismo, la lucha contra la lujuria, los apetitos de hermanos, todo eso tenemos que decir a la gente, hey, el mundo te va a rechazar. No esperes que tus parientes, hey, bienvenido, se hizo hermano. No, no te van a dar la bienvenida, te van a rechazar. Te van a rechazar. Con que nos estás traicionando, mira, nuestra abuelita nos dejó esta religión y ahora nos estás, así te van a decir. Amén. Tenemos que hacerle ver a la gente que la cultura y las ideologías de este mundo no son amigos del cristianismo. Tenemos que decirle eso. No me miren así, hermanos. Pero es la realidad. Es la realidad. Por lo cual también yo, versículo 5, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Y lo dice, no sea que os hubiese tentado el tentador. MacArthur dice, Pablo apenas pudo soportar la idea de que la fe de los tesalonicenses pudiera derrumbarse en esta temporada de tribulación. Entonces, para Pablo, la fe de los tesalonicenses estaba en peligro, hermanos. Ahora, si nosotros leemos el capítulo 3, nuevamente, capítulo 3, Pablo menciona vuestra fe 5 veces, hermanos. Cuando llegue a casa, lea todo el capítulo 3 y usted va a mirar que Pablo hace énfasis de vuestra fe. Entonces, la fe de ellos estaba siendo atacada, estaban siendo probados. El enemigo estaba haciendo su trabajo destructivo, hermanos. Porque el enemigo siempre ataca nuestra fe para dudar de Dios y su palabra. Ahí empieza, hermanos. Desde el principio, hermanos, el enemigo quiso hacer la obra con que Dios os ha dicho. Con que Dios, ahí está, hermanos. Y empezamos nosotros a cuestionarlo, a preguntar y a cuestionarlo, y nos alejamos de la palabra de Dios. Por eso hay que aferrarnos siempre a la palabra bendita del Dios del cielo. Nuevamente hay muchas ideologías, movimientos que nos quieren desviar de Cristo. Y de tal manera, hermanos, estaba eso, el peligro y mirando la amenaza, de tal manera que Pablo llegó a pensar, mire ahí lo que dice, versículo 5, dice, y que nuestro trabajo resultase en vano. Wow. Ahí dice, hermanos, que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, wow, todo el trabajo, la evangelización, la predicación, enseñanza, wow, y se desvían de la fe en vano. Qué triste hubiera sido. Pero Pablo, él nos dijo, bueno, pues allá que ellos se las arreglen. Yo ya les enseñé. No, nuevamente. O sea, Pablo, padre espiritual, envía a su hijo Timoteo.
Él me va a representar, Él va a ir ahí a hacer, va a animarlos, va a encaminarlos en la fe. Va a recordarles el evangelio que ellos han abrazado. Oh, y el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y lo dice, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Wow, qué bendición, hermanos. Y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros. O sea, eran buenas. Timoteo regresa y trae buenas noticias para Pablo. Ellos continúan en la fe, ellos continúan en el amor, ellos no se les ha olvidado lo que tú has sembrado allí. Y siempre son buenas noticias, hermanos. A veces vienen hermanos y ya de años que ya no los miramos y luego nos dicen, hermano pastor, no se me ha olvidado lo que usted nos ha enseñado. Oh, queridos, son buenas noticias. Son buenas noticias. Y son buenas noticias cuando hermanos se van a otros lugares y continúan sirviendo al Señor, continúan en la palabra de Dios, continúan en el evangelio, continúan en la verdad de Cristo. Porque este era el mayor gozo del apóstol Juan. Ahí dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Ese es un gozo, hermanos. Que los creyentes andan en la verdad. Pero qué triste cuando uno escucha y no, pues ya el hermano se alejó del Señor. Pues ya no sigue, ya hasta anda en vicios. Oh, ya ha abrazado otras doctrinas que no son del Señor. Otros movimientos. Qué triste, hermanos. Hermanos, continuemos en el evangelio, continuemos perseverando en la sana doctrina, en medio de las aflicciones, en medio de todo lo que venga. Porque Cristo pagó el precio por nosotros. Él fue a esa cruz. Él murió por nosotros. ¿Cómo abrazar otras creencias, otros evangelios? Por ello, hermanos, verso 7 dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, al saber que ustedes perseveran en la fe, wow. Esa tribulación, esa angustia como que desapareció. Amén. Porque ustedes continúan. Buenas noticias. Entonces, es decir, en vano fue la palabra que Pablo predicó. Hubo fruto. Pablo estaba mirando ese fruto. Wow, perseveran en la fe. Perseveran en el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Spurgeon decía, nunca un siervo de Dios siente tanto deleite como cuando ve que el Espíritu Santo está visitando a sus creyentes, haciéndoles conocer al Señor y confirmándolos en ese conocimiento celestial. Verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Firmes. Perseveremos, hermanos. No haga caso de esos movimientos y doctrinas erróneas, hermanos. No haga caso de eso. Examínelo todo a la luz de la palabra de Dios. Todo hay que examinarlo, hermanos. Y el verso 10, y ya vamos a concluir, dice, orando de noche, verso 10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. O sea, Pablo sabía que ellos estaban en el proceso del crecimiento, y todos estamos en el proceso del crecimiento espiritual.
Pero aún así sabía, él continuaba orando por ellos. Continuaba orando por ellos. Y lo dice, me gusta, dice, con gran ¿qué? Insistencia. Significa perseverar, permanecer, afirmar, orar enérgicamente. Y hermanos, en tiempos que estamos viviendo como iglesia del Señor, debemos orar con gran insistencia. Amén. Orar fervientemente, orar continuamente y orar específicamente. Orar para que el Señor nos abra las puertas para predicar su palabra. Pero a la misma vez orar por los creyentes para que los creyentes puedan crecer. Y todos tenemos mucho espacio para crecimiento. Todos, hermanos. Y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Que el Señor haga crecer la iglesia. Que el Señor añade a su iglesia. Porque es el Señor quien da el crecimiento. Pero el Señor también nos hace responsables a nosotros, para que los pecadores conozcan a Cristo. Podemos orar, podemos ir, buscarlos y predicar. 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro. Y esta es la meta, hermanos, de todos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, que nuestros corazones estén firmes. Amén. Firmes. Que no podemos decir una vez santo, siempre santo. Una vez humilde, siempre humilde. No. Todos estamos en ese proceso de santificación. Todos batallamos todavía con el orgullo. No puedo decir, bueno, yo ya soy el humilde de todos. Soy el hermano más humilde de toda la iglesia. No. Yo todavía batallo con el orgullo, hermanos. Todavía batallo con el orgullo. Amén. Entonces todos estamos en ese proceso de santificación. ¿Qué es santificación? Separación. Separación de las cosas del mundo, pero separación para el servicio a Dios. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, recordemos que Cristo ha de venir, que Cristo, hay una esperanza gloriosa. Y si hay alguien que no tiene esa fe, esa esperanza, a hoy puede ser un principio. Puestos de pie, hermanos.